Desde las sombras de palacios ancestrales hasta los desiertos barridos por el viento, la historia de la humanidad ha sido un tapiz intrincado de poder, pasión y, sobre todo, traición. Pero, ¿qué ocurre cuando estas historias no solo se encuentran en los anales de la historia secular, sino en los textos que millones consideran sagrados? ¿Qué secretos se esconden detrás de las narrativas bíblicas, más allá de la fe y la moralidad, revelando un mundo de intrigas políticas y personales tan complejo como cualquier saga moderna? Prepárense para un viaje a través de reinos olvidados y dinastías legendarias, donde la veneración se mezcla con el veneno, y la santidad a menudo es solo una máscara para la ambición desmedida. La Biblia, esa vasta colección de textos que ha moldeado civilizaciones y creencias, es mucho más que un libro de preceptos espirituales. Es un documento histórico, un compendio de leyes, poesía, profecías y, crucialmente, una crónica de vidas humanas en toda su gloriosa y a veces brutal complejidad. Detrás de las figuras icónicas que conocemos desde la infancia, David, el pastor que se convirtió en rey; Salomón, el sabio constructor de imperios; Herodes, el monarca paranoico y astuto, se esconde una red de conspiraciones, romances prohibidos, asesinatos a sangre fría y luchas despiadadas por el trono. Estas no son meras historias de héroes y villanos en blanco y negro, son relatos matizados por la falibilidad humana, la sed de poder y las consecuencias ineludibles de cada decisión. Imaginemos por un momento que la Biblia es un thriller político de proporciones épicas. Veríamos a David, un hombre según el corazón de Dios, sucumbir a la tentación y orquestar la muerte de un leal soldado para ocultar su pecado. Observaríamos a Salomón, bendecido con una sabiduría sin igual, desviarse por la idolatría y las alianzas extranjeras que sembrarían la semilla de la división en su propio reino. Y seríamos testigos de Herodes, un rey en la encrucijada de imperios, capaz de ordenar la masacre de inocentes con tal de asegurar su poder. Estas no son excepciones, sino hilos recurrentes en el gran tapiz bíblico, revelando una verdad incómoda pero fascinante. La intriga es tan antigua como la civilización misma, y los textos sagrados no son inmunes a ella. Este documental desvelará las tramas ocultas, los pactos secretos y las puñaladas por la espalda que definieron eras y moldearon el destino de naciones enteras. Iremos más allá de las interpretaciones superficiales para explorar las motivaciones humanas detrás de estos actos, las implicaciones políticas de cada decisión y cómo estas intrigas, a menudo silenciadas o suavizadas en las narrativas populares, tuvieron repercusiones profundas y duraderas. ¿Están listos para ver la Biblia bajo una luz diferente? Una luz que revela no solo la fe, sino también la cruda realidad del poder y la supervivencia. Consideremos el antiguo cercano Oriente, una región que era un crisol de civilizaciones, un tablero de ajedrez geopolítico donde imperios colosales como Egipto, Asiria, Babilonia y Persia jugaban sus partidas de dominación y conquista. En este contexto tumultuoso emergió un pequeño reino, Israel, y más tarde su contraparte, Judá. Lejos de ser un oasis de paz, estas naciones eran actores menores, pero persistentes en un drama mucho mayor, constantemente bajo la sombra de gigantes imperiales. La supervivencia no era una garantía, y la consolidación del poder interno era tan crucial como la defensa externa. Fue en este escenario donde la monarquía, como forma de gobierno, se convirtió en el eje central, no solo para la administración secular, sino también para la identidad religiosa del pueblo elegido. Reyes y profetas, a menudo en conflicto, luchaban por el alma de la nación, y sus decisiones, tanto las inspiradas como las impulsivas, resonarían a través de generaciones. Las primeras semillas de conflicto interno y externo no tardarían en germinar, transformando el paisaje político y espiritual de un modo irreversible. La emergencia de Israel y Judá en este escenario complejo no fue un evento aislado, sino una serie de luchas internas y externas por la identidad y la soberanía. Los reinos vecinos, con sus deidades y sus ambiciones territoriales,
representaban una amenaza constante, obligando a los líderes israelitas a forjar alianzas, a veces impías, y a consolidar su propio poder. La monarquía, en este sentido, no fue solo una evolución política, sino una necesidad estratégica. Antes de los reyes, Israel era una confederación de tribus unidas por lazos religiosos, pero a menudo divididas por intereses locales. La figura de un monarca prometía unidad, un ejército centralizado y una voz unificada en el concierto de las naciones. Sin embargo, esta centralización trajo consigo una nueva clase de intrigas, pues el trono se convirtió en el premio máximo, digno de ser disputado por cualquier medio. La ascensión de Saúl como el primer rey marcó un punto de inflexión, elegido por Dios, pero también por la presión del pueblo que anhelaba ser como las demás naciones. Su reinado fue un presagio de las complejidades que vendrían. La santidad y la política se entrelazaron de maneras inextricables, y las decisiones de un rey no solo afectaban el bienestar material de su pueblo, sino también su relación con lo divino. La historia de Saúl es un claro ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso a los ungidos, y cómo la desobediencia y la paranoia pueden socavar la estabilidad de un reino. Su caída y el posterior ascenso de David no fueron meros cambios de guardia, sino profundas convulsiones políticas y espirituales. Las tensiones entre la autoridad religiosa, representada por los profetas, y el poder secular del rey eran una constante fuente de intriga. Profetas como Samuel y Natán no dudaban en confrontar a los monarcas, recordándoles sus obligaciones divinas y profetizando las consecuencias de sus transgresiones. Esta dinámica creaba un delicado equilibrio de poder, donde la voluntad divina a menudo se manifestaba a través de voces humanas, desafiando la autocracia real. No era raro que estas confrontaciones degeneraran en conspiraciones, exilios o incluso ejecuciones, revelando la fragilidad de la autoridad real frente a una verdad percibida como superior. Además de las luchas internas, la presión externa de imperios como Asiria y Babilonia era un factor omnipresente. Estos gigantes no solo buscaban tributos y mano de obra, sino también el control de rutas comerciales estratégicas y la expansión de su propia hegemonía cultural y religiosa. Los reyes de Israel y Judá se vieron constantemente obligados a navegar por estas aguas turbulentas, buscando alianzas con o contra estas potencias, a menudo con resultados desastrosos. Cada alianza, cada pago de tributo, cada resistencia, era una decisión cargada de implicaciones políticas y, con frecuencia, de intrigas palaciegas. ¿Quién favorecía a Egipto? ¿Quién se inclinaba por Asiria? Estas preguntas no eran triviales. Podían significar la supervivencia o la aniquilación de una nación. Las crónicas bíblicas, aunque a menudo presentadas como narrativas teológicas, son también documentos históricos que revelan la brutalidad y la astucia de la política antigua. Muestran cómo la ambición personal, la lealtad tribal y la fe religiosa se mezclaban en un cóctel explosivo que definía el destino de los pueblos. Las semillas de conflicto interno y externo no eran una excepción, sino la norma, desde las disputas por la sucesión, a menudo resueltas con derramamiento de sangre, hasta las rebeliones de vasallos descontentos o las invasiones de ejércitos extranjeros. La vida en el antiguo cercano Oriente era una constante lucha por el poder. La historia de Israel y Judá, en este contexto, es un testimonio de la resiliencia y la fragilidad humanas, un espejo donde se reflejan las eternas luchas por mantener un reino, una fe y una identidad en un mundo implacable. Las intrigas que veremos a continuación no son anomalías, sino la esencia misma de cómo se forjaron y se desmoronaron los reinos en aquella era turbulenta. En medio de este escenario volátil, emerge una figura que personificaría la complejidad de la realeza bíblica: David. De pastor humilde, su ascenso al trono de Israel es una epopeya de valor, fe y una astucia política innegable. Su victoria sobre Goliat lo catapultó a la fama, ganándose el favor del pueblo y la envidia del rey Saúl, quien lo persiguió incansablemente. Pero David, dotado de un carisma natural y una habilidad militar excepcional,
logró forjar un ejército leal y, tras la muerte de Saúl, unificar las tribus de Israel bajo su corona. Su reinado marcó una era dorada, estableciendo Jerusalén como la capital y centro espiritual, y expandiendo las fronteras de su dominio. Sin embargo, incluso el rey más ungido por Dios no estuvo exento de las debilidades humanas y las intrigas que acechan al poder absoluto. El episodio de Betsabé y Urías es quizás la mancha más oscura en el resplandeciente reinado de David, un punto de inflexión que revela la fragilidad de la moralidad humana, incluso en los más grandes líderes. David, desde la azotea de su palacio, observa a Betsabé bañándose, y su deseo lo lleva a cometer adulterio. Pero la intriga no termina ahí. Al enterarse de que Betsabé está embarazada, y para encubrir su pecado, David maquina la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y uno de sus más leales soldados, enviándolo a la primera línea de batalla para que muriera. Esta acción, fría y calculada, expone la capacidad de la realeza para manipular vidas y destinos en pos de la conveniencia personal. El profeta Natán, con una parábola mordaz, confrontó a David, quien finalmente reconoció su pecado, pero las consecuencias de sus actos serían profundas y duraderas, resonando a través de su propia familia y reino. Las repercusiones de este escándalo no tardaron en manifestarse, tejiendo una red de desgracias familiares y políticas. La profecía de Natán de que la espada no se apartará jamás de tu casa se cumplió con una crueldad implacable. La muerte del hijo de David y Betsabé, la violación de su hija Tamar por su medio hermano Amnón, y el asesinato de Amnón por Absalón, otro de sus hijos, son solo algunas de las tragedias que plagaron la corte de David. Estas intrigas palaciegas, nacidas del pecado del rey, desvelaron las profundas fisuras dentro de la familia real, demostrando que el poder, sin una base moral sólida, puede devorar a quienes lo ostentan. La rebelión de Absalón, el hijo carismático y ambicioso de David, es quizá la traición más dolorosa y significativa. Absalón, resentido por la inacción de su padre tras la violación de Tamar y alimentado por su propia sed de poder, comenzó a ganarse el afecto del pueblo, socavando silenciosamente la autoridad de David. Finalmente, se proclamó rey en Hebrón, forzando a David a huir de Jerusalén en una humillante retirada. Esta rebelión no fue solo un golpe político, fue una herida profunda en el corazón del reino y en la psique de David. La imagen del rey huyendo descalzo de su propia ciudad, mientras su hijo usurpaba su trono y se acostaba con sus concubinas en público para afirmar su dominio, es un testimonio brutal de la traición dentro del propio linaje. La guerra civil que siguió fue sangrienta y culminó con la trágica muerte de Absalón, un evento que destrozó a David, a pesar de la victoria. La historia de David, con su ascenso meteórico y sus profundas caídas morales, nos obliga a reflexionar sobre el peso de la corona y la moralidad inherente al poder. ¿Puede un hombre ser un gran rey y al mismo tiempo un pecador? La narrativa bíblica no elude estas contradicciones, presentando a David como una figura compleja, capaz de la más alta devoción y de la más baja depravación. Su historia nos enseña que el poder, sin una constante autoevaluación y rendición de cuentas, puede corromper incluso las almas más nobles. La intriga, el engaño y la traición no eran meros elementos externos que amenazaban el reinado de David. Eran fuerzas internas, nacidas de sus propias decisiones, que desgarraron su familia y su reino, dejando un legado de dolor y lecciones amargas sobre la naturaleza humana y el precio del poder. Tras el tumultuoso reinado de David, marcado por glorias y tragedias, emergió la figura de su hijo, Salomón, quien heredó un reino consolidado, pero aún tambaleante por las cicatrices de las intrigas pasadas. Salomón ascendió al trono con la promesa de una nueva era, un reinado que la historia recordaría por su sabiduría legendaria y su opulencia sin precedentes. La narrativa bíblica lo presenta como un hombre dotado de una inteligencia divina, capaz de discernir la justicia y gobernar con una perspicacia que asombraba a propios y extraños. Su famosa sentencia en el caso de las 2 mujeres y el bebé
donde propuso dividir al niño por la mitad para descubrir a la verdadera madre, se convirtió en el epítome de su sabiduría, un acto que cimentó su reputación como el juez más justo de su tiempo. Pero la sabiduría de Salomón no se limitó a la resolución de disputas. Se manifestó también en su visión arquitectónica y en la organización de su vasto imperio. La construcción del primer templo en Jerusalén, una maravilla de la ingeniería y el arte, es quizás el logro más emblemático de su reinado. Durante 7 años, artesanos y obreros trabajaron incansablemente, utilizando los materiales más finos y las técnicas más avanzadas de la época. Este templo no solo fue un lugar de culto, fue el corazón espiritual y político del reino, un símbolo tangible de la gloria de Dios y del poder de Israel, consolidando la fe monoteísta y la identidad nacional. La dedicación del templo, descrita con gran detalle en las Escrituras, fue un evento de magnitud épica, atrayendo a peregrinos y dignatarios de todas partes. La riqueza de Salomón era tan legendaria como su sabiduría. El oro fluía a Jerusalén de todas las direcciones, producto de un comercio floreciente, alianzas estratégicas y una administración eficiente. Se dice que la plata era tan común en sus días que no se le daba valor. Su corte era un centro de lujo y esplendor, con manjares exóticos, vestimentas suntuosas y una abundancia que deslumbraba a quienes la visitaban. La reina de Saba, atraída por los rumores de su grandeza, viajó desde los confines de la tierra para poner a prueba su sabiduría y fue dejada sin aliento por todo lo que vio, reconociendo que la mitad no me había sido dicha. Esta opulencia, sin embargo, traía consigo una sombra, un presagio de la decadencia que se avecinaba. El lado oscuro del reinado de Salomón comenzó a manifestarse en sus decisiones personales y políticas, especialmente en sus numerosos matrimonios. La Biblia registra que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas princesas extranjeras de naciones vecinas. Estas uniones, inicialmente concebidas como alianzas políticas para asegurar la paz y la estabilidad del reino, tuvieron implicaciones religiosas y culturales devastadoras. Cada esposa traía consigo sus propias deidades y costumbres, y Salomón, en su afán por complacerlas y mantener la armonía, permitió la construcción de altares y santuarios dedicados a dioses paganos en las colinas alrededor de Jerusalén. La introducción de cultos paganos y la idolatría fue una transgresión directa de los mandamientos divinos que habían guiado a Israel desde sus orígenes. El rey que una vez había pedido sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia, se desvió de su camino, permitiendo que su corazón se apartara del Señor. Las prácticas idólatras no solo corrompieron la pureza de la fe israelita, sino que también sembraron las semillas de la división y el descontento entre su propio pueblo. La carga de mantener un estilo de vida tan extravagante y una burocracia en expansión llevó a Salomón a imponer pesados impuestos y trabajos forzados a sus súbditos, generando un resentimiento creciente, especialmente entre las tribus del norte. El declive del reino, aunque sutil al principio, se hizo innegable hacia el final de su vida. La sabiduría de Salomón, que una vez fue su mayor fortaleza, pareció abandonarlo en sus últimos años, eclipsada por la indulgencia y el compromiso religioso. Las profecías de una futura división del reino comenzaron a circular, anunciando el fin de la era dorada. La unidad forjada por David y consolidada por Salomón empezó a resquebrajarse, preparando el escenario para una fragmentación que cambiaría para siempre el destino de Israel. Las intrigas palaciegas y las ambiciones personales que habían estado latentes encontraron un terreno fértil en el descontento popular y en la debilidad espiritual del rey. El majestuoso templo, una vez símbolo de unidad, paradójicamente se convirtió en un recordatorio de las divisiones que se gestaban, un monumento a la gloria pasada y un presagio de la oscuridad venidera. La muerte de Salomón no trajo consigo el esperado alivio, sino el estallido de todas las tensiones acumuladas. Su hijo y sucesor, Roboam, carecía de la sabiduría y la diplomacia de su padre. Cuando el pueblo, liderado por Jeroboam,
Le suplicó que aliviara la pesada carga de impuestos y trabajos forzados impuesta por Salomón. Roboam respondió con arrogancia: «Mi padre os castigó con látigos, mas yo os castigaré con escorpiones». Esta frase, más que cualquier otra, selló el destino del Reino Unido. La insensatez de Roboam provocó una rebelión inmediata y la división irreversible de Israel en dos entidades separadas. Así nació el Reino del Norte, conocido como Israel, compuesto por 10 de las 12 tribus con su capital en Samaria. El Reino del Sur, Judá, mantuvo su lealtad a la casa de David, conservando Jerusalén como su centro político y religioso y comprendiendo las tribus de Judá y Benjamín. Esta fractura no fue meramente geográfica, fue un cisma religioso y político profundo que marcaría siglos de intriga, guerra y desestabilización. La promesa divina de una dinastía eterna para David se mantuvo en Judá, pero el Reino del Norte entró en un ciclo de inestabilidad dinástica, donde los reinados a menudo terminaban en violencia y traición. Los dos reinos, hermanos de sangre pero enemigos acérrimos, se enzarzaron en una lucha constante por la supremacía y la supervivencia. La historia de Israel y Judá se convirtió en un sombrío tapiz tejido con hilos de intrigas palaciegas, asesinatos de monarcas, golpes de Estado y guerras fratricidas. En el Reino del Norte, la inestabilidad era la norma. Reyes como Baasa, Simri y Oseas llegaron al poder a través de conspiraciones y derramamiento de sangre, solo para ser derrocados a su vez. Simri, por ejemplo, reinó solo 7 días antes de suicidarse al ser sitiado en su propio palacio. Estos episodios no eran meras anécdotas, eran la cruda realidad de un poder volátil, donde la lealtad era efímera y la ambición no conocía límites. Los profetas desempeñaron un papel crucial en este período turbulento, actuando como la conciencia de la nación y a menudo como agentes de cambio o confrontación. Elías y Eliseo, por ejemplo, se enfrentaron directamente a los reyes de Israel, denunciando su idolatría y corrupción. La confrontación de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo no fue solo un duelo religioso, sino un desafío directo a la autoridad real y a la política de sincretismo religioso promovida por la reina Jezabel y su esposo, el rey Acab. Estas figuras proféticas, a menudo solitarias y desafiantes, eran una fuerza desestabilizadora para las cortes corruptas, recordándoles constantemente los pactos olvidados con su Dios. Mientras tanto, las potencias extranjeras observaban con creciente interés la debilidad interna de estos pequeños reinos. Asiria, la gran superpotencia del norte, comenzó a extender su sombra amenazante sobre la región. Los reyes de Israel y Judá se vieron obligados a pagar tributo, a formar alianzas precarias y a jugar un peligroso juego geopolítico para evitar la aniquilación. La política exterior se convirtió en un delicado equilibrio entre la sumisión y la resistencia, a menudo dictada por la conveniencia más que por la fe. El Reino del Norte, Israel, fue el primero en caer. En el año 722 a.C., después de décadas de inestabilidad interna y presiones externas, Asiria lo conquistó, deportando a gran parte de su población y dispersando a las 10 tribus que lo componían. Esta fue la desaparición de Israel, un evento traumático que dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva. Judá, el reino del sur, logró sobrevivir un poco más, pero no sin pagar un alto precio. Se convirtió en un estado vasallo, a menudo dividido entre facciones pro-egipcias y pro-babilonias, mientras los profetas advertían de un destino similar si no regresaban a sus raíces espirituales. La lucha por la supervivencia y la identidad religiosa en ambos reinos fue una saga de fe y desesperación. Los reyes de Judá, aunque más estables dinásticamente, también enfrentaron sus propias pruebas de fuego, con períodos de reforma religiosa y de profunda apostasía. La historia de Manasés, que revirtió las reformas de su padre Ezequías e introdujo prácticas idólatras abominables, es un claro ejemplo de cómo la influencia de un solo monarca podía desviar a toda una nación. La amenaza constante de las potencias extranjeras,
la corrupción interna y la división religiosa crearon un caldo de cultivo para la intriga, donde cada decisión real tenía consecuencias monumentales para el destino de su pueblo. El majestuoso templo, una vez símbolo de unidad, ahora observaba silencioso la danza macabra de la política y el poder. El templo, una vez símbolo de unidad, ahora observaba silencioso la danza macabra de la política y el poder, mientras Judá entraba en un nuevo capítulo de su historia, marcado por la dominación extranjera. Con la caída de Asiria y el ascenso de Babilonia, el destino de Judá pendía de un hilo. El exilio babilónico, un evento traumático de 50 años, no fue solo una deportación masiva, sino un período de profunda introspección y redefinición de la identidad judía. Lejos de su tierra y su templo, el pueblo judío comenzó a consolidar sus tradiciones, sus escrituras y su fe, sentando las bases para lo que sería el judaísmo post-exílico. Cuando Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia en el 539 a.C., emitió un edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Este fue el inicio del período persa, una época de relativa paz y autonomía bajo un imperio tolerante. Sin embargo, la intriga no desapareció, simplemente cambió de forma. Ahora las luchas se libraban entre facciones internas por la reconstrucción de Jerusalén, la pureza religiosa y la autoridad sobre el pueblo. Nehemías y Esdras, figuras clave de este período, enfrentaron resistencia tanto de samaritanos como de aquellos que se habían quedado en la tierra y no veían con buenos ojos el retorno de los exiliados. Pero la calma persa no duraría para siempre. Con la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el mundo cambió drásticamente. La cultura helénica se extendió por todo el cercano Oriente, trayendo consigo nuevas ideas, filosofías y formas de vida que desafiaron las tradiciones judías. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio se dividió entre sus generales, dando origen a las dinastías Ptolemaica y Seleucida, que se disputarían el control de Judea, una región estratégicamente vital. Esta fue la época de las intrigas dinásticas, donde los sumos sacerdotes judíos a menudo se veían envueltos en las maquinaciones de las grandes potencias, buscando alianzas y favores que a menudo resultaban en conflictos internos. La imposición forzada de la cultura helénica por parte de Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida, que llegó a profanar el templo de Jerusalén con sacrificios paganos, fue la chispa que encendió la mecha de la revuelta macabea. Liderada por la familia de los macabeos o asmoneos, esta fue una lucha heroica por la libertad religiosa y política. A través de una serie de batallas y una guerra de guerrillas, lograron expulsar a los seleucidas y establecer un reino judío independiente, algo que no había ocurrido en siglos. El reino asmoneo, sin embargo, no fue un idilio de paz. Internamente, estuvo plagado de intrigas y luchas de poder entre los propios hermanos macabeos, que se disputaban el sumo sacerdocio y la realeza. La ambición y la corrupción se infiltraron, y el ideal religioso original se fue diluyendo en la búsqueda de poder terrenal. Fue en este período, el intertestamentario, que surgieron las principales facciones religiosas y políticas que encontraríamos en tiempos de Jesús: los fariseos, que enfatizaban la ley oral y las tradiciones; los saduceos, aristócratas y sacerdotes que se aferraban a la ley escrita y al poder del templo; y los esenios, comunidades ascéticas que se retiraban del mundo corrupto. Cada grupo representaba una visión diferente del judaísmo y del camino a seguir, y sus rivalidades eran intensas. La independencia asmonea fue finalmente eclipsada por el ascenso de Roma. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, poniendo fin a la soberanía judía y estableciendo a Judea como un estado cliente de Roma. Fue en este contexto de dominación romana que emergió una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia judía: Herodes el Grande. Herodes, de origen idumeo pero educado en la cultura helénica y romana, fue un rey astuto, despiadado y un maestro de la intriga política. Nombrado rey de los judíos por el Senado romano, gobernó con mano de hierro,
construyendo magníficos edificios, incluyendo la expansión del segundo templo en Jerusalén, pero también eliminando brutalmente a cualquier rival o amenaza potencial, incluso dentro de su propia familia. Su paranoia era legendaria, y la historia de su corte es un sangriento relato de sospechas, ejecuciones y traiciones familiares. La opresión romana, combinada con la tiranía de Herodes, creó un ambiente de desesperación y anhelo de un Mesías libertador, preparando el escenario para los eventos que cambiarían el mundo para siempre. En este caldo de cultivo de opresión romana y tiranía herodiana nació Jesús de Nazaret, y con él se tejieron nuevas capas de intriga y conflicto que trascenderían las fronteras de Judea y resonarían a través de los siglos. La historia bíblica del Nuevo Testamento no es ajena a las maquinaciones de poder, comenzando con el mismísimo nacimiento de Jesús, narrado en el contexto de la corte de Herodes el Grande. La llegada de los magos de Oriente, preguntando por el rey de los judíos recién nacido, encendió la paranoica mente de Herodes. Este monarca, que no dudó en asesinar a sus propios hijos y esposa por temor a perder su trono, vio en el infante una amenaza directa. Su reacción fue brutal y despiadada. La orden de masacrar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores, un acto de tiranía que forzó a José y María a huir a Egipto, salvando así la vida del Mesías en una de las primeras intrigas de la era cristiana. Esta matanza de los inocentes es un sombrío recordatorio de cómo el poder temporal se sintió amenazado por una profecía de un reinado espiritual. Años más tarde, la sombra de Herodes seguiría proyectándose a través de su hijo, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Antipas se vio envuelto en su propia red de intrigas, marcada por su matrimonio incestuoso con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Esta unión escandalosa fue denunciada públicamente por Juan el Bautista, una voz profética en el desierto que no temía confrontar la corrupción de los poderosos. La osadía de Juan le costó la libertad y, finalmente, la vida. La historia de su decapitación, instigada por la vengativa Herodías y ejecutada a capricho de su hija Salomé, es un claro ejemplo de cómo las pasiones personales y el deseo de venganza se entrelazaban con el poder político, llevando a la eliminación de aquellos que desafiaban el statu quo. La muerte de Juan el Bautista no solo silenciaba a un profeta, sino que también eliminaba una voz crítica que podía haber galvanizado el descontento popular. Pero la intriga más trascendental del Nuevo Testamento se centró en la figura central, Jesús mismo. Las autoridades religiosas judías de la época, principalmente los sumos sacerdotes y los saduceos, vieron en Jesús una amenaza creciente a su autoridad y a la estabilidad política bajo la ocupación romana. Sus enseñanzas, que desafiaban las interpretaciones rígidas de la ley y el poder establecido, y su creciente popularidad entre el pueblo, eran percibidas como una chispa que podía encender una revuelta y provocar una intervención romana aún más severa. La conspiración para deshacerse de Jesús no fue un acto impulsivo, sino una serie de reuniones y deliberaciones, culminando en la traición de Judas Iscariote, quien por 30 piezas de plata entregó a su maestro. Esta traición, motivada por razones que aún hoy se debaten intensamente, codicia, desilusión o un plan divino, es el arquetipo de la perfidia. El papel del Imperio Romano en la crucifixión de Jesús es igualmente complejo y cargado de intriga política. Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, se encontraba en una posición delicada. Consciente de la inocencia de Jesús y de la motivación política de sus acusadores, Pilato intentó evitar la ejecución. Sin embargo, la presión de la multitud, manipulada por los líderes religiosos, y el temor a una revuelta que pudiera comprometer su posición ante el emperador romano, lo llevaron a ceder. El famoso lavado de manos de Pilato simboliza el dilema de un gobernante atrapado entre la justicia y la conveniencia política, una decisión que tuvo profundas implicaciones históricas y teológicas. La crucifixión de Jesús no fue un simple acto de justicia, sino el resultado de una compleja red de miedos,
ambiciones y presiones políticas que se desarrollaron en la Judea del siglo I. Tras la muerte de Jesús, la intriga no cesó. Los primeros cristianos, sus seguidores, tuvieron que enfrentar una persecución implacable, tanto por parte de las autoridades judías como, posteriormente, del Imperio Romano. La historia de la Iglesia primitiva está plagada de episodios de acoso, arrestos, juicios y martirio. Figuras como Esteban, el primer mártir, o los apóstoles Pedro y Pablo, enfrentaron la ira de aquellos que veían en su mensaje una amenaza a las tradiciones religiosas y al orden establecido. Las cartas de Pablo, por ejemplo, revelan no solo desafíos externos, sino también intrigas internas dentro de las propias comunidades cristianas, con falsos maestros y divisiones que ponían en peligro la cohesión y la pureza del mensaje. La lucha por la supervivencia y la difusión del cristianismo fue una constante batalla contra la intriga y la persecución, forjando la fe de sus adherentes. La lucha por la supervivencia y la difusión del cristianismo fue una constante batalla contra la intriga y la persecución, forjando la fe de sus adherentes. A través de este viaje por las páginas de la Biblia, hemos desvelado un tapiz complejo y fascinante, entrelazado con hilos de poder, traición y la ineludible condición humana. Desde los primeros reinos que emergieron en un mundo hostil, hasta las cortes de los Herodes y los dilemas de Pilato, cada episodio nos ha recordado que las historias sagradas no son meros relatos piadosos, sino crónicas vibrantes de decisiones humanas, a menudo marcadas por la ambición, el miedo y la búsqueda de control. Hemos sido testigos de cómo David, el ungido de Dios, sucumbió a la tentación, trayendo consigo una cadena de intrigas familiares que casi destruyen su legado. Vimos a Salomón, el rey sabio, perderse en la opulencia y el sincretismo, sembrando las semillas de la división de su reino. Recorrimos los reinos divididos de Israel y Judá, donde cada sucesión era una danza peligrosa de alianzas y puñaladas por la espalda, en un escenario de constante amenaza externa e interna. El período intertestamentario nos reveló un mundo de facciones religiosas y políticas, con figuras como Herodes el Grande, un maestro de la supervivencia y la crueldad, tejiendo su propia red de intrigas para asegurar su trono. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, presenciamos la culminación de estas dinámicas en la figura de Jesús, cuya vida y muerte fueron el epicentro de una tormenta política y religiosa, con conspiraciones que resonarían a través de los siglos. La relevancia de estas historias bíblicas trasciende el mero interés histórico o religioso. Nos ofrecen una ventana profunda a la naturaleza humana. Una naturaleza que, a pesar de los milenios, sigue siendo sorprendentemente similar. Las motivaciones detrás de estas antiguas traiciones, la codicia por el poder, el miedo a perderlo, la envidia, el deseo de venganza, la manipulación de la fe para fines personales, son las mismas fuerzas que impulsan gran parte de los conflictos y dramas en nuestro propio tiempo. La Biblia, en este sentido, actúa como un espejo, reflejando las luces y sombras de la condición humana, y recordándonos que el poder sin una brújula moral puede corromper incluso a los más ungidos. Estas narrativas nos invitan a una reflexión profunda sobre la moralidad, la justicia y la fe. Nos obligan a cuestionar la pureza de las motivaciones, la validez de las alianzas y el verdadero costo de la ambición desmedida. Nos muestran que incluso en los contextos más sagrados, las intrigas humanas pueden alterar el curso de la historia y el destino de las naciones. La Biblia no esconde las imperfecciones de sus héroes ni las vilezas de sus villanos. Al contrario, las expone con una honestidad brutal, invitándonos a aprender de ellas. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy de estas antiguas traiciones y de las intrigas que moldearon los reinos bíblicos? Quizás la lección más perdurable es que el poder es una fuerza neutral, cuyo impacto depende enteramente de las manos que lo empuñan. Nos enseña la importancia de la integridad, la humildad y la compasión frente a la seducción del control absoluto. Nos advierte sobre los peligros de la manipulación y la ceguera ideológica y, sobre todo, nos invita a una introspección constante
sobre nuestras propias motivaciones y las dinámicas de poder en nuestras vidas y sociedades. Estas historias no son reliquias del pasado. Son ecos resonantes que nos hablan de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la lealtad y la traición, entre la luz y la oscuridad. Nos retan a mirar más allá de las narrativas superficiales y a indagar en las profundidades de la experiencia humana. Les invito a explorar aún más estas fascinantes historias, a leer entre líneas y a descubrir las innumerables lecciones que aún aguardan en los reinos, reyes y traiciones ocultas de la Biblia. La aventura del conocimiento nunca termina.